Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los modelos más inspiracionales personalmente para mí, que es el BMW M5. También vamos a hablar de él precisamente porque la marca va a presentar el 26 de junio la séptima generación y promete revolucionar al modelo como tal. Quédate y te lo cuento todo. Bueno, como te digo, vamos a hablar un poco de historia. Fui al concesionario oficial de acá en Chile y tenían como una exhibición de algunos modelos muy emblemáticos del M5. Primero empezaremos con su primer modelo, el E28, que se produjo entre 1984 y 1988. Este modelo se fabricó con dos motores, según el mercado. Primero teníamos uno que generaba 256 caballos de fuerza, era un V6, y por otro lado tendríamos uno que generaba 282 caballos de fuerza, también era un V6, ambos con tracción trasera y una caja mecánica de 6 velocidades. En su tiempo fue el sedán más rápido en producción, por lo cual en este caso el BMW M5 llamó la atención como un producto que venía a romper el segmento de los sedanes. Luego, pasando a 1988, nació el M5 E34 y este modelo en sus primeras versiones equipaba un 3,5 litros de 6 cilindros que podía generar unos 311 caballos de fuerza con 360 Nm de torque. Luego, unos años más adelante, se actualizó este mismo motor a un 3,8 litros que podía generar 335 caballos de fuerza. El 0 a 100 lo hacía en 5,9 segundos. La primera generación de este E34 hacía el 0 a 100 en 6,3, así que la evolución del motor le hizo muy bien a este modelo como tal. Luego, en 1998, y quizás el modelo que menos tiempo de vida tuvo, que fue el E39. Este equipaba el primer V8 de 394 caballos de fuerza y 500 Nm de torque, una locura para la época, y este equipaba una transmisión de 6 velocidades y podía hacer el 0 a 100 en unos increíbles 4,8 segundos. Estamos hablando de 1998, era una locura para la época. Luego nace para mí uno de los mejores modelos que ha tenido BMW del M5, o a lo menos más histórico, que es el E60. Este equipaba un increíble motor V10 de 5 litros, que podía generar unos 500 caballos de fuerza y 520 Nm de torque. También este se convirtió en el primero en equipar una caja automática, en este caso de 7 velocidades, y por otra opción también teníamos la caja mecánica de 6 velocidades. Este BMW M5 E60 podía hacer el 0 a 100 en 4,7 segundos. En su época volvió a ser el sedán en producción más rápido de serie. En algunas pruebas se estimaba que podía hacer el 0 a 100 en 4,1 segundos. Ahora, este BMW M5 no estaba exento de polémicas, como lo dije en algún momento en un video que hice del E60, dado que su caja traía muchos problemas, también al igual que su motor. Pero lo que hacían en algunos mercados, especialmente Estados Unidos, era convertir la caja automática con un kit en mecánica, dado que, como te digo, este modelo se vendía en automática y mecánica. Luego, en el 2011, conocemos al F10 del M5, o el M5 F10, que trae el segundo motor V8 para la gama, que sería uno de 4,4 litros Twin Turbo. Sería el primero en tener tecnología de turbos con 591 caballos de fuerza y 700 Nm de torque. Esto con el paquete M Sport, es decir, estamos hablando de la versión más potente que hubo del F10. Este podía hacer el 0 a 100 en 4,4 segundos y era tracción trasera. Por cierto, todos los que he mencionado de aquí hacia atrás han sido tracción trasera. Este ofrecía también una caja mecánica de 6 marchas y una automática de doble embrague de 7 marchas. También era el primero que equipaba una caja automática pero de doble embrague, no era la automática de 7 marchas que veíamos en el E60, por lo cual aquí la confianza aumentó un poco en la caja automática. Y el que tenemos en la actualidad, que es el F90, que se produce desde el 2017 hasta el 2023, tiene un V8 de 4,4 litros Twin Turbo también de 617 caballos de fuerza y 750 Nm de torque, esto con el paquete competicio. Siempre vamos a hablar de la versión más potente que hay del M5. Este, a diferencia de todas sus generaciones anteriores, era el primero que equipaba la tracción total
y con una automática de 8 velocidades como única opción, es decir, aquí murió la caja mecánica para el M5. Su velocidad de aceleración era del 0 a 100 en 3,1 segundos, también se convirtió en el BMW más rápido de la historia. También mencionar que de este M5 F90 nace el facelift que se dio en el 2020 y de aquí nace el M5 CS, que es el M5 más potente que se ha diseñado con opcionales como asientos de fibra de carbono y reducción de peso con partes de la carrocería en fibra de carbono, y su potencia se eleva a unos 635 caballos de fuerza, con un tiempo de aceleración de solo 3 segundos para lograr el 0 a 100. Ahora, ¿qué se presentará este 26 de junio? Se le conoce como el M5 G90 y también se sabe que tendrá un motor híbrido por el cual se presume será el del XM, que es toda una bestia, y bueno, en un sedán que es mucho menos pesado que el XM puede ser una totalmente locura. Adicional, se conoce también que se venderá en formato de Station Wagon, algo que vimos en el E60, y si no me equivoco en la generación previa del E60 tiene bastantes cosas buenas que puede tener este nuevo modelo denominado E90. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta este modelo? ¿Ya viste el nuevo Bugatti Tourbillon? Pincha aquí y anda a verlo, toda una locura.